gloria al Espíritu Santo. Aleluya. En una ocasión leía acerca de un hermano que decía que, y digo decía porque él ya partió con el Señor, que no debemos ni alabar, ni adorar, ni orarle al Espíritu Santo. Pero la Escritura dice que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los tres son uno. Cuando tú alabas al Padre, alabas al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando tú alabas al Hijo, alabas al Padre y al Espíritu Santo. Cuando tú alabas al Espíritu Santo, alabas al Padre y alabas al Hijo. Dice la palabra de Dios así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Repito, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Padre, bendito es, Padre. Una vez más estamos aquí, reunidos en tu nombre, en el nombre tuyo, en el nombre de tu amado Hijo y en el nombre de tu amado Espíritu. Reconociendo, mi Señor, que sin ti nada somos, que sin ti nada podemos hacer, que separados de ti nada podemos hacer. Reconociendo nuestra necesidad de ti, reconociendo que tenemos hambre y sed de ti, hambre y sed del Dios vivo, ansiosos, expectantes, anhelantes y deseosos de lo que tú hoy tienes para nosotros, ese alimento sólido, esas viandas que tú preparaste para tus hijos, no la leche espiritual, sino el alimento sólido para aquellos que ejercitan sus sentidos en el correr de la carrera de la fe y en el pelear de la batalla de la fe. Hoy, Señor, rogamos, Dios, que abras nuestros sentidos espirituales, y aquellos que no los hayan abierto, aquellos que estén dormidos, despiértalos, avívalos, mi Señor, para que la palabra tuya penetre hasta la médula del hueso, hasta que discierna los pensamientos y las intenciones del corazón, hasta lo más profundo. Espíritu Santo, rogamos hoy que tú disciernas, Señor, escudriñes hasta lo más profundo de esas almas que escucharán tu palabra. Escudriñalos, oh Dios del cielo y de la tierra, para que la palabra cobre vida y traiga vida a esas almas, Señor. Aquellos que están cansados, traiga fuerzas; aquellos que están tristes, traiga alegría; aquellos que están caídos, sean levantados; aquellos que estén enfermos, sean sanados. Bendito Dios, aquellos que no creen, crean, bendito Dios, y te glorifiquen al ver tus obras en ellos. Mi Señor, que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que sea prosperada en aquello para lo que tú le envías hoy, y que cual semilla caiga en buena tierra. Y si hubiere semilla, Señor, que cayere entre espinos, entre abrojos, entre piedras o a un lado del camino, aún esa semilla, Señor, tú la hagas germinar y la hagas enraizar y le des crecimiento
y aún más, Señor, le hagas dar fruto al 100, al 1000, al millón por uno, bendito Dios, y que ese fruto permanezca en tu presencia, amado Padre, amado Hijo, amado Espíritu. Que la incrustes, bendito Dios, que pongas tu sello y que le des tu permanencia, porque tú eres la palabra, tú eres el sello y tú eres la permanencia, precioso Señor. Y más todavía, Dios, rogamos para que tú confirmes esta palabra. Confírmala, mi Señor, te rogamos, dándole cumplimiento y ejecución en el espíritu humano, en la vida de aquellos que no creen, en los que creen, en aquellos, Señor, que aún sabiendo, aún creyendo, se rebelan contra tu palabra, rebelándose contra ti, Señor, que esta palabra se haga real en ellos. En el nombre precioso de tu amado Hijo, y por el poder y la virtud de tu amado y precioso, tierno y bello Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Bien. Tal vez sea un poco repetitivo en algunas cosas, pero estos son temas que obviamente llevan una secuencia. Hemos hablado durante 5 enseñanzas acerca de este tema que se titula El fin se acerca ya, sufrimiento y persecución. Como es un tema muy extenso, es un tema como todos los temas de los que habla la palabra de Dios. Realmente lo que nosotros como instructores de la palabra hacemos es a veces ciertos puntos nos extendemos, en ciertos puntos abreviamos, porque si se tratara de, como lo dije en ocasiones anteriores, si se tratara de sacar todos versos y versos de la Escritura para respaldar, por decirlo de alguna manera, o para confirmar la palabra de Dios, realmente no acabaríamos. Entonces, sin embargo, para poder reiniciar un tema, una plática, una enseñanza de ese mismo tema, pues tenemos que retomar un poquito de lo que ya habíamos dicho. Dijimos que lo que viene será un tiempo de prueba para los verdaderos hijos de Dios. Y les dijimos acerca de que nosotros tenemos que estar conscientes de que lo que se viene no es cosa fácil. De lo que viene para los cristianos, para los hijos de Dios, será un tiempo de prueba, un tiempo de lucha, un tiempo como lo dice el título de la enseñanza, un tiempo de tribulación, de angustia, de persecución. Dijimos, y terminé con una pregunta la vez anterior: ¿por qué seremos aborrecidos? ¿Por qué seremos odiados y perseguidos los verdaderos hijos de Dios? Les comentábamos en esta palabra que cuando el anticristo se manifieste al mundo, no vendrá como enemigo, vendrá como amigo. Él vendrá a engañar, él vendrá a tomar, dice la Escritura, a tomar el control del templo de Dios, a tomar el control de todo lo que se refiere a Dios, dice, haciéndose pasar por Dios, diciéndose que Él es Dios. Y muchos serán engañados, dice la Escritura, que muchos serán confundidos, aún los escogidos de Dios. Aún los escogidos de Dios. Entonces eso nos lleva a una pregunta, a plantear una pregunta. ¿Por qué nosotros, los que nos decimos cristianos o los hijos de Dios, para ser más explícitos, seremos perseguidos, seremos aborrecidos, seremos odiados? Les dije que uno de los motivos por los cuales trabajará con más empeño este anticristo, este hombre que vendrá a oponerse a todo lo que se refiere a Dios, dice la Escritura, porque él buscará marcar a los suyos.
pero su verdadero propósito, su verdadero objetivo será marcar a los hijos de Dios. Y les dijimos, muchos hijos de Dios se dejarán marcar, porque ellos creerán, ellos asumirán que haciendo lo malo podrán seguir haciendo lo bueno. Dijimos, ¿quieres seguir predicando a tu Dios? Déjate marcar. ¿Quieres comprar? Déjate marcar. ¿Quieres vender? Déjate marcar. Pero dice la Escritura que el que tenga la marca del anticristo, la marca de la bestia, dice, será la primer señal de que ya están, ¿qué? Perdidos. Una de las razones por las cuales nosotros, los creyentes, seremos aborrecidos y seremos odiados y seremos perseguidos, será precisamente por eso, porque nos opondremos al sistema y al nuevo orden mundial que este hombre implementará. Mucha gente no lo ha razonado, no lo ha discernido. Hemos hablado muchas veces, ya lo hemos repetido, que el mundo se está preparando para recibir a su Mesías. Nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, se dice que nos estamos preparando para recibir a Cristo. Pero el mundo, escucha, se está preparando para recibir a su Mesías. Nosotros, como verdaderos hijos de Dios, llegará ese momento en que nos opondremos al sistema y al nuevo orden mundial que este hombre, este inicuo anticristo, implementará en el mundo, que mucho de ese sistema ya se está estableciendo en el mundo. Les dije que se están haciendo cambios de leyes, se están haciendo cambios de costumbres, se están haciendo cambios a todos los niveles, en todos los sentidos, para que lo que antes era pecado, lo que antes veíamos como algo abominable, como lo que antes veíamos nosotros a la luz de la palabra de Dios, lo veíamos aborrecible ante sus ojos, ante los ojos de Dios, ahora sean cosas normales. Hace unos días platicando acerca de, por ejemplo, cómo es que van acondicionando la mente de los niños, por ejemplo. Si ustedes hacen un análisis acerca de lo que hoy se ve en la televisión, acerca de todo lo que se ve a través de las computadoras, de las famosas maquinitas de juego que tan locos traen a los niños, a los adolescentes y aún a muchos adultos, nos damos cuenta que muchos de esos juegos que tienen allí son tendientes, tienen la tendencia a la violencia física, ¿cierto, hermano Leo? Sí. Por ejemplo, antes era muy raro ver una caricatura, por ejemplo. Una caricatura donde saliera un dibujito de una muchachita semidesnuda. Ahora es muy común. Antes los juegos eran inocentes, eran ingenuos. Se trataba de colocar piececitas aquí con el controlito y ahí estaba uno tratando de atinarle como si fuera un ajedrez o un rompecabezas. Ahora no. Ahora todos los juegos vemos juegos donde los personajes, las caricaturas, se decapitan. Se ve cómo se cortan el cuerpo, se cortan brazos, se cortan piernas, se atraviesan, se hacen una verdadera carnicería. Se ve cómo la sangre chorrea por torrentes. Y eso, analizando las cosas, si tú usas la lógica y el sentido común, te das cuenta cómo es que desde niños empiezan a acondicionar la mente de los pequeños. ¿Por qué? Porque lo que antes era abominable, lo que antes nos escandalizaba, fíjate bien, lo que antes nos escandalizaba y nos avergonzaba y nos aterrorizaba, mucha gente se aterrorizaba al escuchar de asesinatos, de violaciones. Ahora desde niños lo ven
normal. Lo ven como cosa normal. Ahora es muy común que los niños tengan acceso a páginas de pornografía, de violencia, a páginas en el internet donde se ven asesinatos en vivo, sacrificios en vivo. Y si tú te pones a pensar, si haces un análisis de todo esto, te das cuenta que todo el sistema del mundo tiene como propósito acondicionar, preprogramar la mente de los seres humanos desde niños. Por eso es que se ha soltado una ola en muchos países, una ola de asesinos en serie, y la mayor parte, el mayor número de esos asesinos en serie son niños. Niños. Yo viví en un departamento, en un 5º piso, y era en una zona donde había mucha violencia, donde había en los edificios allí, había burdeles, y no sabes lo que es un burdel. En otros lugares los llaman congales, un lugar de prostitución donde había mujeres prostitutas. Había lo que aquí en México le llamamos tienditas. Una tiendita es un lugar donde te venden la droga. Aquí cuando hablan de que allí hay una tiendita, se puede estar refiriendo a un lugar, a una casa donde venden droga. Y era muy común ver a los niños de 6, 7, 8, 9 años drogándose con lo que nosotros llamamos la mona, con una muñeca. Es decir, hacen una bolita de papel o una bolita de estopa o de trapo. La mojan con algún solvente, con resistol, con thinner, con aguarrás, con gasolina, con alcohol, y la absorben para drogarse. Antes, hace muchos años, era escandaloso ver a un niño de 8, 10 años, de 15 años, drogándose. Ahora, tú puedes ver en las calles a niños de 2, 3, 4, 5 años en la calle, drogándose. Y la gente pasamos y lo vemos como algo, pues muy común, normal. ¿Por qué? Porque todo el sistema de este mundo tiene como propósito programar, preprogramar, preacondicionar, preinfluenciar la mente de los niños para que cuando sean grandes, esas cosas ya no las vean mal. Es muy común ver niños pequeños besándose, niños con niños, niñas con niñas. Es muy común ver personas apareándose con animales, con bestias. Y eso hace años era escandaloso. Pero ahora ya mucha gente no solo no le escandaliza, no solamente no le parece mal, sino que además hasta les da risa. ¿Por qué? Porque lo que antes era abominable, ahora es común, ahora es normal. Y se cumple la palabra cuando dice que llegarán días en que a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo. ¿Por qué? Porque el mundo se está preparando para recibir a su Mesías. Porque cuando ese inicuo sea manifestado, estas cosas serán obligatorias para la humanidad. ¿Será normal esto lo que él haga? Digan, sí. Es algo normal, no pasa nada, está bien. No, será algo ordenado. Les dije, cuando las naciones hacen cambios de leyes para legalizar este tipo de aberraciones, eso significa que eso se vuelve oficial. Y cuando se hace oficial algo, una ley, eso es obligatorio para todos los que viven en esa nación. Créelo o no lo creas. Nosotros, los hijos de Dios, nos opondremos a ese sistema. Nos opondremos, en segundo lugar, aún al mismo pueblo. Miqueas 7, del 5 al 7. Dios le da una orden a Miqueas y le dice: no confíes ni aún de la que duerme a tu lado. Llegará el día en que nosotros tengamos que vivir
cuidándonos aún de las personas que viven con nosotros. La mujer se tendrá que cuidar del marido, el marido se tendrá que cuidar de la mujer, el padre, la madre se tendrá que cuidar de los hijos, los yernos, las nueras se tendrán que cuidar de las suegras, el hermano se tendrá que cuidar de los hermanos. Por eso el maestro, el amado, dijo un día que en aquel día los padres se levantarán contra los hijos contra los padres, los hermanos contra los hermanos. Ezequiel 33:30 dice, Dios le dice a Ezequiel, los hijos de tu pueblo, tus propios hermanos de tu pueblo se burlan de ti, se mofan de ti. Hay una gran realidad hoy cuando se habla de esta palabra, y quiero decírtelo porque es algo que nosotros vivimos a diario. Mucha gente, y lo peor y lo triste de esto es que la mayoría de gente que se opone a esto que estamos enseñando son personas del mismo pueblo de Dios. Algo que Dios nos dijo cuando nos fue dada la orden de dar esta palabra, Él dijo, muchos de mis hijos no creerán. Muchos de mis hijos no creerán porque son rebeldes, porque sus ojos están cegados para que no vean, sus oídos están ensordecidos para que no oigan, y su corazón fue entenebrecido para que no se conviertan, ni haya para ellos sanidad, ni haya perdón, ni haya salvación. Y esto se debe precisamente porque Dios desde temprano y sin cesar ha estado enviando gente para que hable esta palabra, pero el pueblo se rebela, el pueblo no quiere escuchar porque dicen que no es cierto, porque todavía hay necios que se aferran y dicen que Cristo vendrá antes que el anticristo, cuando la palabra de Dios dice, hablándole Pablo a Timoteo, ninguno los engañe, porque el día del Señor, el día que el Señor venga, no vendrá, dice, no llegará sin que antes se manifieste la apostasía y se manifieste el anticristo, el inicuo, el hijo de perdición, al cual dice, el Señor matará con la espada de su boca y con el resplandor de su venida. Si eso es así, entonces ¿por qué el pueblo sigue empeñado? ¿Por qué el pueblo sigue obstinado? ¿Por qué el pueblo sigue de terco, de necio, diciendo que Cristo vendrá antes? Por eso es que afirmamos aquí, porque esto es palabra de Dios, que aquellos que creen eso viven confiados, viven como las 5 vírgenes insensatas, sin prepararse para recibir al novio. Otra de las cosas que vemos es eso. Cuando ustedes leen la historia del profeta Elías allí en Primera de Reyes, capítulo 18, y se los quiero abreviar. Elías oró a Dios por órdenes de Dios. Amén. Dios le dio una orden a Elías y le dijo, quiero que pidas para que no haya lluvia. ¿Durante qué? 3 días. 3 años. 3 años. Para que no haya lluvia durante 3 años. Y dice la Escritura que Elías oró a Dios y dejó de llover durante 3 años. El rey Acab, un rey impío, un rey malo, andaba persiguiendo a Elías. Porque él sabía, fíjense bien, que Elías había orado a Dios para que no hubiera lluvia. Fueron 3 años de sequía, fueron 3 años de hambruna, 3 años en los que el pueblo sufrió, en los que el rey Acab ya no sabía qué hacer,
Y un día Dios le ordenó a Elías: ve y encuéntrate con el rey Acab, porque vendrá por tal parte. Y le dijo Elías: sí, Señor. Y salió al camino y se encontró con el rey Acab. Y el rey Acab le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y le dijo Elías: yo no turbo a Israel, tú eres el que lo está turbando. Hoy hay muchos Elías, y hay pocos Elías, y hay muchos Acab en el pueblo de Dios. Hay muchos como el rey Acab turbando al pueblo de Dios, engañándolos con sus iniquidades, con sus mentiras, con sus falsedades. Pero cuando Dios envía a alguien como Elías, y le dijo a Elías, y no lo creían, y le dijo: mira, rey Acab, sube, verás una pequeña nube, viene lluvia, cúbrete. Fíjense lo que son las cosas. Elías le creyó Acab le creyó a Elías, y vino la lluvia. Pero antes de eso, antes de todo esto, dice la Escritura que Elías le dijo al rey: júntame al pueblo en el monte, porque hoy se manifestará el Señor. Amén. ¿Sabe qué es lo triste? El pueblo vivía como el rey Acab, en impiedad, en maldad, en incredulidad, en idolatría, en apostasía. Era un pueblo tan apóstata que Dios tuvo que hacer esto a través del profeta Elías para darse a conocer. Resulta que si ustedes leen la historia de cómo es que el rey Acab juntó a los profetas de Baal, 450 profetas ¿de quién? De Baal. ¿Y 500 profetas de quién? De Acera. Eran más de 900 profetas de Satanás. Todos comían de la mesa de la reina Jezabel, la mujer de Acab. Tenían engañado al pueblo con el mismo consentimiento del pueblo. Como hoy vemos en la iglesia, como hoy vemos en el pueblo de Dios. Mucha gente sabe que sus ministros, mucha gente sabe que sus pastores, que sus supuestos profetas están mal, están predicando cosas que no son de la Escritura, pero no les importa, porque a ellos les gusta, como les dije en alguna ocasión, les gusta a la gente que les acaricien la orejita. Hermano Leo, ¿cierto o no? Nos gusta que nos acaricien la orejita, nos gusta que nos digan lo que queremos oír, nos gusta que nos endulcen el oído. Y el pueblo vivía así, a pesar de que sucedían cosas, a pesar de que Dios los metió en hambruna, a pesar de que Dios los metió en sequía, aún así el pueblo no se doblegaba ante Dios. Cuando vino ese sacrificio, Elías le dijo al pueblo: ¿hasta cuándo claudicarás? ¿Hasta cuándo claudicarás entre dos pensamientos? Si tus dioses son dioses, háganlo saber hoy. Pero si Dios es Dios, entonces acéptalo. Vino todo lo que sucedió. Elías estaba luchando no solamente contra el rey Acab, sino contra todo un pueblo que había decidido dejar a Dios, como hoy día el pueblo ha decidido dejar a Dios, porque ya estamos viviendo tiempos de apostasía, porque estamos viviendo tiempos en que la gente, por causa del mundo, está negando la fe y está negando a su Dios. Después de ese gran milagro donde descendió fuego del cielo, donde el pueblo entero vio lo que Dios hizo, aún así Elías tuvo que huir, esconderse. Vendrán días en que los hijos de Dios, en que los verdaderos hijos de Dios tendrán que vivir así, huyendo,
huyendo, porque vendrá tal persecución sobre el pueblo de Dios, que será la única manera como se sostendrá el pueblo. Porque el pueblo hará contrapeso a la maldad, aún ante gobernantes, para dar testimonio público. La función de la iglesia, la función del pueblo de Dios, es hacer contrapeso a la maldad de este mundo. Sin embargo, vemos que hoy el pueblo de Dios vive más hundido, más mezclado con el mundo que en otros tiempos. La iglesia de hoy vive tan inmersa en el mundo que ahora, como les dije en alguna ocasión, ya no podemos distinguir quién es hijo de Dios y quién no lo es, quién es cristiano y quién es mundano. Aleluya. Serán tiempos en los cuales el verdadero pueblo, es decir, los verdaderos hijos de Dios, tendrán que aprender una ley que el Señor dejó. ¿Recuerdas cuál es esa ley, hermano Leo? No solo de pan Vivirá el hombre. vivirá el hombre. Ustedes tal vez cuando leen esta historia, cuando leemos que Satanás incitaba y tentaba al maestro y le decía, mira, ves estas piedras, ordena esas piedras que se conviertan en pan. Satanás sabía, escucha bien, Satanás sabía que el Señor tenía mucha ¿qué? Hambre. ¿Por qué? Porque Jesús era Dios, pero era carne. Era perfecto Dios, pero era perfecto hombre. Él tenía hambre. Después de pasar 40 días y 40 noches en el desierto, Jesús tuvo ¿qué? Hambre. Tuvo hambre. Satanás sabía eso. Y Satanás sabe que mucha gente por hambre es capaz de cometer locuras. ¿Cuánta gente locuras que en su sano juicio no haría? Créanlo. Mucha gente, cuando tiene hambre, es capaz de matar aún a su propia madre. Vendrán tiempos en los cuales el verdadero pueblo aprenderán esa ley. Que no solo de pan vivirá el hombre. Cuando el maestro le dijo esto, a Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Eso es como una profecía para los últimos tiempos. No solo de pan vivirá el hombre. Hoy estamos tan inmersos, estamos tan distraídos tratando de lograr lo material. Una de las cosas que vimos cuando hablamos acerca del evangelio de la prosperidad es precisamente ese, que el evangelio de la prosperidad, lo que se predica hoy en los altares, es un evangelio que enseña el bienestar, que enseña la saciedad, que enseña la riqueza, que enseña la comodidad. No te enseña del sufrimiento, no te enseña de persecución, no te enseña compromiso, no te enseña fidelidad, no te enseña estar comprometidos con Dios en todos los aspectos, sino que lo único que te enseña es que todo es miel sobre hojuelas. Pero déjame decirte algo. Cuando habla de que no solo de pan vivirá el hombre, se refiere a que vendrán días en que tendremos que vivir por fe, tendremos que vivir de fe,
Tendremos que vivir en fe y tendremos que vivir para fe. Porque vendrán días en que el pueblo de Dios tendrá que depender de los milagros de Dios. Es vergonzoso y lamentable que millones de almas sigan a Dios, según ellos, porque mucha gente dice, los que creen en esos evangelios, los que creen en esas palabras baratas, esos evangelios baratos, ellos creen que ellos están siguiendo a Dios, pero es vergonzoso que esa gente, millones de almas, sigan a Dios por lo que Dios les da. La iglesia del hermano Leo me hacía una observación hace días y me decía, ¿sabes cómo veo a muchos hermanos, papá? Que los han programado a tal manera que ya no escuchan a la voz de Dios. Y oye bien esto, escucha, si tienes oídos para oír, oye. Están tan influenciados por sus líderes religiosos que ya no disciernen entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que es santo y lo que es profano, lo que es vil, lo que es inmundo y lo que es puro. Mucha gente ya no le importa lo que Dios diga. Y como lo mencioné en alguna ocasión, hay gente que dice, hermano, es que mi pastor dice. Siempre le digo a la gente, ¿y el Señor qué dice? ¿Y la Biblia qué dice, hermano, hermana? No, pero es que mi pastor dijo, sí, pero yo te estoy preguntando, ¿y la palabra de Dios qué dice? ¿Y sabes qué es lo triste y lo tremendo y lo que me sorprende? Es que ni con eso despiertan. Están tan vendados por sus líderes que ni con eso despiertan, ya no les importa lo que Dios diga. Y el hermano Leo me decía, ¿sabes qué, papá? Ahora los cristianos, los que se dicen cristianos, son como zombies. ¿Recuerdas eso, hermano Leo? Amen. Son como zombies. ¿Ves esas películas, esos personajes que han sacado últimamente, que les llaman zombies, muertos vivientes? La gente son como zombies espirituales, y sus líderes religiosos son como brujos que nos mantienen con pócimas idiotizantes, con pócimas, con brebajes estupidizantes, para que no piensen, para que no sientan, para que no disciernan, para que no razonen, solamente obedezcan ciegamente sin protestar. Unos zombies y los otros brujos, que con sus brebajes, con sus pócimas, los idiotizan, los estupidizan. Tal vez esta palabra te parezca fuerte, pero la palabra de Dios habla de que la gente tiene espíritu de estupor. Y si tú buscas en el diccionario la palabra estupor significa estar idiotizado, estar estupidizado, actuar sin cordura. Y mucha gente actúa así, porque son como zombies. Solamente están envenenados con lo que sus líderes les dan. No piensan, no razonan, no disciernen. Solo obedecen ciegamente sin protestar. Son psicólogos, decíamos una ocasión. Son brujos del evangelio, que con sus artimañas, con las artimañas del error, dice la Escritura, seducen a las almas inconstantes de los ingenuos y de los incautos. De igual manera hay mucho oportunista que usan el evangelio como fuente de ganancia para su provecho personal. Por eso cuando el Señor Jesús llega y quita el veneno, es decir, quita las vendas, esos muertos vivientes vuelven a la vida con su sana palabra. Yo te quiero preguntar, ¿tú eres un zombie espiritual? ¿Tu ministro es un brujo espiritual? ¿Vives con los brebajes que te da? Esto son y serán tiempos difíciles en los cuales los verdaderos hijos de Dios tomarán decisiones cruciales y rechazarán todo tipo de marcaje. Hace rato la hermana Ludín decía de una mujer, de una hermana
que dijo, es que Dios me dijo que me fuera a vacunar. Yo te quiero preguntar algo. ¿Cómo es que Dios dice, no lo hagas, pero a algunos de sus hijos les dice, ve y vacúnate? Recuerda, los verdaderos hijos de Dios rechazarán todo tipo de marca, todo tipo de marcaje. Esto a pesar de la tribulación y de la persecución que habrá por causa de su palabra, por causa del Señor. Dios dio una promesa hace tiempo. Porque nosotros le preguntamos, Señor, ¿qué hacemos? Señor, ¿qué hacemos? Respecto a que ahora quieren obligar aún a los niños a que se vacunen. Quieren obligar a toda la gente a que se vacune. Cuando hemos visto que esto no es otra cosa sino un fraude de los gobiernos. Porque están induciendo a la población para que cuando llegue el momento, ellos no solamente se dejen marcar, sino como está sucediendo hoy día, que aún los hijos de Dios están pidiendo ser marcados. Y Dios nos dijo, nadie meterá mano en mis hijos. Nadie meterá la mano en mis joyas, porque Dios les llama joyas a sus pequeños. Dios les llama mis joyitas a sus niños. Y Él nos dijo, nadie meterá mano en mis joyas, ni en ninguno de mis verdaderos hijos. Y si tú te dices y te crees un verdadero hijo de Dios, tendrás que empezar a confiar en Dios. Tendrás que empezar a vivir en fe, por fe, para fe y de fe. Porque la medicina no salva, la medicina no sana, la medicina no sirve para nada, porque el que sostiene es Dios. Es cierto, Dios inspiró la sabiduría, pero como les dije, si Dios quiere, cuando el hombre enfermo se le acercó, el leproso, al Señor y le dijo, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Y a veces, o casi siempre al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, se nos olvida que si Él quiere, puede sanarnos con medicina o sin medicina. Porque quien sana es Dios, no la medicina. No todos sufriremos lo mismo. Por si están pensando que estamos presentando aquí el panorama más tétrico y más espantoso, habrá diferentes etapas y habrá diferentes circunstancias, así como habrá diferentes formas y diferentes maneras de persecución y de castigos. Algunos, como en la antigüedad, sufrirán cárceles. Algunos sufrirán torturas. Otros solamente sufrirán restricciones y prohibiciones. Otros perderán bienes. Otros perderán a familiares y perderán amigos. Quiero platicarte una anécdota. Aquí, allá por el sureste, en México, en ciudades como Oaxaca, como Veracruz, hace años sufren esa persecución, no necesariamente del anticristo, sino sufren persecución de autoridades corruptas, de autoridades del clero. Escucha bien, y sé que esto que estoy diciendo provocará y hará eco. Pero aquí el clero católico está tan involucrado en la corrupción en México, con la política, que en muchos lugares en provincia hacen y deshacen. Hay lugares allá en provincia, y no solamente allí, hay muchas otras ciudades en México, como puede estar sucediendo en otros países, en donde los hijos de Dios son despojados de sus bienes, en donde a los hijos de Dios, el clero católico y los políticos
se ponen de acuerdo para despojar, para perseguir a los cristianos. Les quitan sus tierras, les matan a sus animales, les quitan sus animales, les matan a sus familiares. Cómplices. Y son cosas que no se saben en la opinión pública. Y cuando algún periodista se atreve a mencionar o empezar a investigar, a ese periodista lo vetan, lo prohíben en los medios de comunicación. Ha habido casos en donde han quemado, han cerrado templos y han quemado a la gente con la complicidad del clero y con la complicidad de las autoridades. Han quemado gente así encerrados en sus templos. Evangélicos, hijos de Dios, que han pagado con su sangre, han pagado con sus vidas la fe que profesaban. Vendrán días en que muchos sufrirán lo mismo, muchos sufrirán persecución de tal manera que perderán no solo sus bienes, porque a esta gente los han obligado a huir, a esconderse en la sierra, a iniciar colonias, perdidos allá. Y las autoridades y el clero se quedan con sus bienes, se quedan con sus casas, se quedan con sus terrenos. Violan a sus mujeres, violan a sus niños. Es bien sabido que el clero es un nido de violadores, pedófilos. Es terrible esto. Otros perderán familiares, perderán amigos. Otros sufrirán la muerte, como muchos hermanos que hasta la fecha lo han hecho. Pero el Señor dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Saben ustedes lo más triste de esto? Por decirlo de alguna manera. Cuando venga el anticristo, y aún antes de que se manifieste, vendrá un tiempo de apostasía en donde será soltado un demonio, serán soltados demonios de traición, serán soltados demonios de deslealtad, demonios que inspirarán a la gente para traicionar, para engañar. Serán tiempos en que se cumplirá la palabra de Dios en Mateo 10, del 21 al 22, donde dice: mas serán entregados. Vámonos a la palabra, para que no digan: hermano, usted está loco, usted está divagando. ¿Dónde dice la Escritura eso? Mateo 21, verso 22 dice así: del 21 al 22. A ver, perdón. Es Mateo 10, perdón. Mateo 10, del 21 al 22. Dice así: el hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dice entonces, allí mismo en Mateo 24, del 8 al 13, dice la palabra de Dios así: y todo esto será principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo.
Leemos el verso 14, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amen. En ese entonces será soltado un demonio. Un demonio, escucha. Serán soltadas legiones de demonios que harán que la gente se vuelva traidora, que la gente se vuelva traicionera, que la gente se vuelva desleal, aún los hijos de Dios. Será tanto el sufrimiento y la persecución que Dios acortará esos días. ¿Has leído en la Escritura eso? Dice así, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Qué significa esto? Que esta profecía, esta palabra, es para los últimos tiempos también. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, ¿qué? Nadie sería salvo. Aleluya. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. A pesar de lo que la mayoría dice y creen, la mayoría de cristianos dicen y creen que esta gran tribulación no pasaremos por ella. El maestro dijo que sí la veremos para los que estemos o estén aquí. Aquí no damos fechas. Por si tú estás pensando, hermano, pues entonces ya cerca, ¿cuánto tiempo falta? No, aquí no damos fechas. Eso es costumbre de los testigos de Jehová, los que se autodenominan testigos de Jehová, o de los adventistas, o los metodistas, o los mormones que son muy dados a dar fechas. Aquí no damos fechas. Aquí lo que te decimos y te afirmamos es que como puede venir mañana, como puede venir dentro de 20, 30, 40, 50 años, no lo sabemos. Porque dice la Escritura que ni los ángeles del cielo lo saben. Solamente el Padre lo sabe. Solo dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Dice, yo vendré como ladrón en la noche. Hay un idiota loco por ahí muy famoso que dice que Jesús es el ladrón, ¿verdad? Y se basa en ese pasaje. Que porque dice, yo vendré como ladrón en la noche. ¿Quién es el ladrón? Decía el menso, tarado, hasta su cara tiene de tonto, pero así tiene engañados a la gente. ¿Quién es el ladrón? ¿Quién dice aquí que es el ladrón? Pues Jesús. No es el diablo. Es Jesús. Él mismo dijo que es Jesús. Que Él es el ladrón. Inicuo. Impío. Cuando la Escritura dice que el ladrón vino para matar, para robar y para destruir, refiriéndose a ¿quién? Al diablo. Pero en fin, ya dará cuentas de sus crímenes espirituales este tipo, porque Dios le demandará mucha sangre de su cabeza. Esa gente que están engañando los hijos de la prosperidad, un día Dios les demandará esa sangre de sus cabezas. Ahora pueden ser prósperos, pueden ser hombres, pueden ser mujeres que viven en la opulencia, personas que viven en la riqueza. Yo creo que ni en toda su vida se acaban su dinero. Tanto dinero que han hecho por usando la palabra de Dios, el Evangelio de Dios, para enriquecerse. Pero vendrán días cuando ni todo el dinero del mundo les salvará del castigo, del lloro y del crujir de dientes. Entonces nos enseña la palabra que será tanto el sufrimiento y la persecución
que Dios acortará esos días, dice, porque si no fuera así, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Por qué? Porque habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, dice el Señor. Esta gran tribulación, contra todo lo que predican hoy en los altares, será la máxima prueba para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios será probado. El pueblo de Dios tendrá que aprender a caminar en un desierto y tendrá que aprender que antes de llegar a un oasis divino, Él hará pasar a su pueblo por un terrible desierto para probar a los que se dicen ser sus hijos, pero que no lo son. Muchos, como el pueblo de Dios, como los israelitas, quedarán postrados en el desierto. Muchos de los que se dicen hijos de Dios hoy, muchos de los que se pregonan cristianos, cuando venga ese tiempo de tribulación, cuando venga ese tiempo de persecución, cuando venga ese tiempo de angustia, quedarán postrados en el desierto como los israelitas. Porque antes de llegar a la tierra prometida, como dice la Escritura, como leímos hace rato, es necesario que con muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Sin embargo, he ahí el detalle. He ahí lo que es importante realmente. Será un tiempo como en sus inicios, de milagros, de señales, de prodigios, de portentos, de maravillas para los hijos de Dios, porque Dios sostendrá a su pueblo así. Dios sostendrá a su pueblo a través de milagros, a través de prodigios, a través de portentos. Hemos visto muchas veces la mano de Dios. Si pudiéramos platicarte tantos prodigios que Dios ha hecho en nuestra vida, milagros asombrosos. Yo tengo otros hijos, les dije, que no quieren nada con el evangelio, hijos que no quieren nada con Dios, pero que un tiempo ellos militaron en las filas del Señor. Y fíjate bien lo que te diré, escucha. Tengo otros hijos que apostataron de la fe, a pesar de haber visto milagros de Dios. Tengo una hija que tiene 2 hijos. Uno de ellos en una ocasión, por un accidente, un golpe que recibió en plena cara en su nariz, le partió su cráneo y su nariz por la mitad. Yo recuerdo que en ese entonces precisamente fue una forma como Dios llamó a mi hija. Y recuerdo que mi hija, desesperada viendo la cara del pequeño, ¿cuántos años tenía? ¿8 años? No, 5 años. 5 años. Bueno, tenía su carita desfigurada, negra, fea. Se le inflamó, imagínense, se le partió el tabique, se le partió la frente. Un golpe terrible. Y recuerdo que mi hija corrió aquí al altar. Se arrodilló antes de ir con los médicos. Se arrodilló y le dijo: Dios, aquí está mi hijo. Se lo ofreció a Dios, le dijo: Señor, aquí está mi hijo. Sánalo. Sánalo, Señor. Quiero ver un milagro, déjame ver tu gloria. Llegó, llamó a su esposo, se salió del trabajo, llegó su esposo y corrieron con el médico. Lo llevaron a una clínica. Le dijeron: aquí no podemos hacer nada por él, llévatelo al hospital. Se lo llevó al hospital, ahí le sacaron radiografías y le dijeron: el niño está mal, tiene fractura en la cara y en la nariz. Pero aquí no podemos hacer nada por él. Llévenselo a Lomas Verdes, se llama, un hospital donde arreglan todo ese asunto de huesos, etc. Llegan al hospital y en lo que entraban a consulta, el niño
su cara negra, desfigurada, hinchada. De pronto sale la enfermera y les dice, y lo llaman por su nombre. Se levantan mi hija y mi yerno y le entregan el niño a la enfermera y lo meten al consultorio. Tardó unos segundos en salir el médico, fíjate bien, en salir el médico y le dijo a mi hija y a mi yerno, a su esposo, ¿por qué me trajeron a este niño? ¿Qué tiene este niño? Es que, doctor, mire que le pasó esto y aquí están las radiografías, se las acaban de sacar en el otro hospital. El niño tiene fractura. A ver. Yo no le veo nada al niño. Y de pronto voltean y ven al pequeño, su carita limpia. Limpia. Amén. Y el doctor molesto les preguntaba, ¿por qué me trajeron a este niño? No tiene nada. Es que su nariz... A ver. Y el médico le aprieta su naricita al pequeño y empieza a sacudirlo. Y le dice, ¿te duele, hijo? No. ¿Te molesta? No. Este niño no tiene nada, señores. Este niño está sano, no me quiten el tiempo. Y todavía mi hija lo entendió. Mi yerno, pues ese no quiere saber de Dios ni de lejos. Él es guadalupano, él es idólatra. Pero de hueso colorado decimos aquí en México. Alegando con el médico, es que quiero que revisen a mi hijo, y es que mire, aquí están las radiografías. Ese niño no tiene nada. Ese milagro asombroso, yo lo tengo bien presente. ¿Cómo es que Dios actúa? Nada más en lo que se pararon del asiento, abrieron la puerta, la enfermera tomó al niño y entró. En ese instante, Dios hizo su obra. Y yo le doy gracias y gloria al Dios del cielo y de la tierra. ¿Y sabe por qué? Así como este milagro, ha habido muchos, infinidad de milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. Y el pueblo de Dios tendrá que aprender a hacer eso. Amén. Hace poco testificamos cómo es que al hermano Leo le entró una bacteria en su pie, se comió su pie, se comió su talón, esa famosa bacteria que le llaman come carne. Y el doctor dijo que o le abría la pierna o se la cortaban, porque ya no había remedio, estaba grave el asunto. ¿Y cómo es que a la fecha Dios hizo la obra? Amén. El pueblo de Dios tiene que aprender y tendrá que aprender a depender de los milagros. Y así como Elías, que dice la Escritura, que huyó y se escondió en una cueva, y Dios enviaba cuervos alimentarlo. Pero también dice que enviaba ángeles. ¿Recuerdan la historia? Porque dice que mientras Elías se quedaba dormido, un ángel del Señor se paró junto a él y le dijo, ten, come. Y le llevaba, ¿qué? Una torta. Una torta. Y le dijo, come, bebe, porque largo camino te espera. Muchos cristianos, muchos hijos de Dios tendrán que creer eso. Y como Elías, vendrán ángeles a alimentar al pueblo de Dios. Como Elías, Dios enviará las aves de los cielos para que la alimenten. Si tienes fe y has creído en el Dios vivo, en el Dios de los milagros, sabrás que eso es verdad. El Señor Jesús, después de que Satanás le dijo, convierte estas piedras en pan, dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Y después de que Satanás no pudo hacer caer al Señor, dice la Escritura que vinieron ángeles y ¿qué? Y le servían. Dios envió ángeles a servirle, a alimentar al maestro, a su hijo. ¿Cuánto más Dios hará eso con su pueblo? Pero el pueblo tendrá que pasar por un desierto, tendrá que pasar por ese desierto
bajo el sol abrasador para poder llegar a ese oasis, para seguir caminando, para llegar a la tierra prometida que Dios ya le dio. ¿Estás preparado para eso? El Señor te pregunta, ¿estás dispuesto o dispuesta a pagar el precio? No solo a dar el precio, a pagarlo. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? No solo a llevar tu cruz, sino a llevar su cruz. Hace rato estaba haciendo una reflexión. Y esto es enseñanza. Mucha gente pelea hoy día acerca del bautismo en agua, ¿cierto? Cierto. Unos dicen que el bautismo en agua debe ser en el nombre de Jesucristo, nada más. Pero otros dicen que debe ser en el nombre del ¿qué? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los dos son válidos. Pero te explicaré algo. El Señor Jesús dio la orden de que tenían que ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el Maestro dijo, escucha, dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue orden directa del Señor. Sin embargo, nos encontramos en el libro de los Hechos que los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesucristo. Mucha gente no entiende esto y solo alegan y discuten que el bautismo. Hace poco escuché un testimonio de alguien que dijo, es que yo era bautizado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero me fui a otra iglesia y allí el pastor me dijo que ese bautismo no valía. Y me tuve que bautizar en el nombre de Jesucristo. Ahora sé que ese es el bautismo que vale. Moví mi cabeza y pensé, Señor, cuánta ignorancia. Y toda esta ignorancia es por causa de esos líderes religiosos que no quieren enseñar al pueblo. Porque ellos mismos viven en oscuridad, en ignorancia, en tinieblas. Y te explico por qué. En la antigüedad, todo aquel hombre o toda aquella mujer que aceptaba a Cristo como su Salvador, sabía a lo que se atenía. La máxima, escucha, la máxima prueba de fe que un hombre o una mujer podía dar en ese entonces, cuando el libro de los Hechos, era declarar su fe en ese hombre al que todos aborrecían. Por eso es que la máxima profesión de fe que podían hacer en ese entonces ante el pueblo judío era bautizarse en el nombre de Jesucristo, porque a ese hombre fue al que los judíos odiaban y perseguían y crucificaron. Es lógico, si yo sé que las autoridades mataron al maestro y luego resulta que yo creo en ese maestro y creo y lo sigo y declaro mi fe en él, pues yo lo que estoy haciendo es firmar ¿qué? Mi sentencia de muerte. Por eso es que los apóstoles dieron esa orden. Y no se está contradiciendo la palabra, porque dice la palabra que los tres ¿qué? Son uno. Los tres el maestro lo dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino ¿en quién? El que me envió. En el que me envió. Ahí está hablando el Padre. El que me ve a mí, no me ve a mí, sino ve a ¿quién? El Padre. Al Padre. Y lo mismo con el Espíritu Santo, lo mismo. Porque Él dijo,
no los dejaré solos. Es necesario que yo me vaya para que envíe ¿a qué? A otro en mi lugar. Otro en mi lugar. Ay, caramba, digo. Solo basta leer la escritura para darnos cuenta que están hablando de tres, pero de uno mismo. Porque son uno en unidad. La gente que declaraba al Maestro como su Salvador y que se volvían de sus malos caminos, sabían que ante los judíos habían firmado su sentencia de muerte. Vendrán días cuando aquellos que se dicen cristianos tendrán que demostrarlo con su propia vida. Y muchos, como Dios nos dijo hace muchos años, escuché esta palabra hace muchos años, más de 30 años, y recuerdo que una vez nos dijo, algunos de ustedes, algunos de los que están aquí, vendrán días cuando darán su sangre por mí. ¿Estás listo? ¿Estás lista para dar tu sangre por el Señor? ¿Por tu Señor? Hermano Leo, por favor. Padre, gracias por tu presencia, por tu inefable gracia, Señor, porque como siempre, Dios, tu palabra es bálsamo, es medicina, es ungüento, es restauración, es vida, es alimento a nuestro espíritu y aún a nuestro cuerpo humano, mi Padre. Gracias porque tu palabra no volverá vacía, porque tu palabra está siendo sembrada, está siendo incrustada, está siendo sellada y está siendo permanente a cada ser humano, cada alma que la han escuchado hoy, Señor, y los que la escucharán posteriormente, mi Padre, porque tu palabra sigue germinando, sigue haciendo su obra en cada alma, Padre. Te pedimos que tú, Señor, lleve tu sello y tu firma, bendito Padre, y que esta palabra prospere, sea fructificada y tenga fruto, Señor, pero ese fruto permanezca. Porque tú quieres darle la oportunidad no solo a tu pueblo de arrepentimiento para que no se pierdan, mas tengan vida eterna. Y a los que no te conocen, están en tinieblas, Padre, y muertos, tengan vida, Señor, y tú los salves, mi Dios eterno, con tu presencia y con tu palabra, Padre. Te damos las gracias por este culto, por esta convivencia, mi Señor, contigo, por permitirnos escuchar, tú poder recibir honra y gloria que tuya es, mi Padre. Te damos la honra y la gloria, soberano Señor. Amén. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, inunde sus vidas y las de aquellos que ustedes representan. Shalom Adonai.